de Comercio de Rosario y Bolsa de Cereales de Córdoba, que hacen su aporte valioso a entender, comprender y valorar todo lo que es la economía de cada uno de los productos del agro. De manera tal que, muy importante, que se entienda la contribución de las bolsas a entender la problemática de la economía del agro. Pero también quiero resaltar que existen dos instituciones más que son trascendentales para organizar el sistema comercial argentino. Una son las cámaras arbitrales. Las cámaras arbitrales son de una importancia tremenda porque es la posibilidad que tiene el comercio de granos de tener justicia propia, justicia independiente, no depender de ningún juez. Son los árbitros que son expertos, quienes analizan, evalúan las controversias y en 3 meses o menos uno tiene solucionado su conflicto. Además de tener todas las posibilidades de tener arbitrajes de calidad y la cosa de todos los días. De manera tal que es sustancial que el sistema comercial eficiente tenga cámaras arbitrales. Destaco la importancia de las cámaras arbitrales y hago un llamado para que todos sepamos utilizarlas. Y el otro factor fundamental del comercio es los mercados de futuros, que ahora lo resumo en Madbarrofex. Es importantísimo que uno tenga la posibilidad, que el sistema comercial tenga la posibilidad de tener los precios a través del tiempo claramente enunciados. No solamente los precios de los granos a través del tiempo, de manera tal que uno puede hacer un diseño de su estrategia de pricing, de comercialización, sino también los precios del tipo de cambio. Si el tipo de cambio presente y el tipo de cambio futuro que se negocia, que uno está dispuesto a vender y otro dispuesto a comprar. Fíjese, como ejemplo muy sencillo, si uno analiza el tipo de cambio futuro, uno se da cuenta que el mercado no está teniendo en cuenta, no está descontando un salto devaluatorio en los próximos meses. Porque si uno toma en consideración, por ejemplo, la cotización del dólar oficial, si bien es comunicación a 3.500, pero es un detalle técnico, la comunicación del dólar oficial de septiembre está nada más que 4% arriba de la pauta devaluatoria del 2% mensual. De manera que de acá a septiembre, con las cosas que pueden ocurrir en el país, tener una brecha de 4%, no parece que el mercado esté descontando que va a haber un salto devaluatorio. Y eso también ayuda para la toma de decisiones, sumado al hecho que a lo mejor el precio del maíz presente es superior al precio del maíz de julio y al precio de septiembre, y recién recupera en diciembre. Estos son indicadores que hay que tener en cuenta para mejorar y optimizar la comercialización. Entonces destaco bolsas, cámaras y mercados de futuros como herramientas fundamentales que dan prestigio a un sistema comercial. Hecha esta aclaración, invito a los señores panelistas. Vamos a empezar con Ramiro Costa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, después va a ir Emilce y después va a ir Gonzalo. Ramiro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, Raúl por la introducción. Gracias a Maizal por la invitación a la Bolsa de Cereales de participar de este panel. Me parece una gran introducción, Raúl, porque vamos a hablar en este panel del aporte que hacen las cadenas agropecuarias, el maíz en particular, al crecimiento de la economía, al crecimiento de Argentina y al desarrollo local, palabra clave. Y cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de crecimiento de largo plazo, no hay ninguna duda que las instituciones fuertes, respaldan, apoyan o sustentan ese crecimiento. Y acá casualmente esa introducción que hizo de contexto Raúl me parece muy adecuada para entender por qué casualmente las cadenas granarias son tan competitivas, no solo posibilitan eso que llamamos desarrollo local, y ahora vamos a ver algunas ideas al respecto, sino que también explican en gran manera lo que es la competitividad agrícola internacional de la cadena de granos en Argentina, que si la comparamos con otros sectores que eventualmente también generan desarrollo local, no estamos hablando de sectores necesariamente competitivos. Y en eso el agro sí, yo creo que puede inflar el pecho y mostrar resultados un poco distintos. Así que hablemos un poquito ahora sí de la cadena de maíz en este contexto. Por algún motivo no se ve el dibujo, pero créanme que atrás de esas barras hay un gráfico de columnas y de líneas. En todos lados se veía bien, pero bueno, la tecnología puede fallar. Lo que veía, y me van a tener que creer ahora, como si fuera un truco de magia, era una línea que crecía desde los últimos 20 años, 2004, 2005, 2003, 2004 era la primera serie, a un ritmo que iba creciendo lentamente y estancado entre 3 y 4 millones de hectáreas. Luego pasa algo así como 4,5, 5, navega por ahí, pasa 5 y algo, y en el último periodo salta a los 7 millones de hectáreas que estamos sembrando hoy, monedas más, monedas menos, depende del año. Y si tuviera gráfico sería mucho más preciso, créanmelo. Y la producción acompaña eso, con producciones que iban de 30 millones, pasan a 40 millones, en esas 3 olas que yo les mostraba recién, y llegamos al récord que vemos ahí del 55 millones de hace 5 o 6 años atrás. Hoy tenemos
2 campañas consecutivas que no han sido buenas, una por la sequía, otra por el efecto de la chicharrita, la charla que tuvimos recién acá hace un rato, y esa curva la veríamos caer pronunciadamente, pero estamos en un nuevo plató cerca de los 50, monedas más, moneda menos, depende del clima, y 7,5 millones de hectáreas, moneda más, monedas menos, depende de los márgenes y la competencia con el área, fundamentalmente con la soja. Y lo que vemos ahí que es una cadena muy virtuosa, de fuerte crecimiento, que en solo 20 años creció un 175% en área, punta contra punta, o contra los máximos, y un 200% en términos de producción. Es decir, una cadena realmente que viene mostrando fuerte ímpetu de crecimiento. Y ahora espero que se me vean los siguientes gráficos, porque les recuerdo que no tengo todos los números en la cabeza. Vamos a ver si tenemos suerte con el primero, sí. ¿Qué esperamos para la 24-25? Niveles de exportaciones de casi 6.000 millones de dólares. Ahora vamos a ponerle en contexto si es mucha plata o poca plata. Se los adelanto, le hago un spoiler, es mucha plata. No es muy distinto a lo que tuvimos en los últimos años. Hemos tenido años de 10.000 millones de dólares de exportación, años de precios récords, años de 4.000 millones, 3.000 millones de dólares de exportación para esta campaña de 23-24, 5.800. El agro paga muchos impuestos porque además de pagar lo que paga toda la economía con cualquier sector productivo o que ofrezca algún tipo de servicio o actividad económica, también paga retenciones. Y fíjense lo que la cadena maicera aporta, 4.200 millones de dólares, ha llegado a aportar 6.000 millones de dólares en los años pico y un poquito menos, quizás 3.000 millones en años de menor presión tributaria o menores precios internacionales. Y por último, el aporte de la economía, lo que es la economía maicera, toda la economía argentina, son 16.000 millones de dólares. Si lo ponemos en contexto, tuvimos un pico de 25.000 y un número mínimo de cerca de 12.000 millones de dólares. Estamos algo así como en el medio. Y fíjense que eso lo vamos a ir volviendo a lo largo de la presentación. La cadena de maíz, muy buenos números, mucho crecimiento, pero ya no en los máximos, en niveles por debajo. ¿Y qué tracciona estos números que son bastante grandes? Bueno, fortísima inversión, muchísimos dólares que el campo invierte todos los años, muchísima tecnología y la cadena de maíz es el mejor ejemplo de todos los cultivos. Para que tengamos un número en la cabeza, el agro invierte en total en insumos y servicios 16.000 millones de dólares por año. Esa es la estimación que tenemos para la 23-24. De esos 16.000, el 35% lo invierte la cadena maicera. Y recordemos que la cadena maicera o el maíz se siembra solo en el 20% del área. Es decir, que un cultivo que siembra el 20% del total del área explica el 35% del total de la inversión. Es el cultivo más tecnológico que tenemos en Argentina. El 40% de los productores siembran con tecnologías de niveles altos. Después vamos a volver sobre eso. Y para poner un poco de números importantes en términos del aporte que hace el maíz a la economía argentina, datos de exportación. Argentina tiene que tener una salida exportadora. Decíamos, las instituciones son clave para explicar el desarrollo de largo plazo. La exportación va a ser clave para la economía del corto plazo de Argentina. El maíz, contando todos los sectores que exportan en Argentina, es el cuarto más importante. Y sostenido, es el cuarto hace mucho tiempo. El 10%, explica el 10% de las exportaciones totales, y si sumamos las exportaciones de carne íntimamente ligadas a la cadena de valor, llegan a explicar un cuarto del total de las exportaciones de Argentina. Y a su vez lo hace de una manera muy virtuosa. Esto lo voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo, pero fíjense que el maíz es aquel cultivo que llega a mayor cantidad de destinos. Fíjense, los países a los cuales exportamos, en el caso de harina de girasol, sorgo, cebada, soja, va subiendo en escalerita hasta llegar al maíz con 93 destinos. Es el cultivo, es el producto más diversificado que tenemos en términos de exportaciones de Argentina. Y supo ser más, de nuevo, números muy buenos, pero que no están en los niveles récords. 4 años atrás exportábamos a 122 países. O sea, fíjense el dinamismo que tiene la cadena y lo diversificada que está. E incluso en ese nivel de apertura, cantidad de destinos a los cuales llegamos, tenemos una baja concentración en los países. Si nos fijamos cuánto representan como exportaciones totales solo los 3 principales países a los cuales llegamos, en el caso del maíz explica el 38, que solo es superado por el caso de harina de soja en número bajo. Es bueno tener un número bajo, porque si no significa que estamos muy dependientes de un único destino. Y por eso decimos que el maíz, y teniendo esta diversificación, reduce la dependencia de lo que pueda suceder en un solo mercado, con el riesgo que eso implica, genera estabilidad en los ingresos y en las divisas, y también genera cierta adaptación a fluctuaciones que el mercado pueda llegar a tener. Y hasta acá hablamos de plata, pero la cadena de maíz también tiene un montón de factores que son específicos a la misma y muy positivos desde el punto de vista ambiental. En la bolsa de cereales tenemos un relevamiento anual de tecnología agrícola aplicada, donde analizamos lo que yo llamo, recuerden que soy economista, la receta de cómo se produce, en términos de insumos y en términos de procesos, muy detalladamente para cada cultivo, para cada región. En términos de rotación, el maíz explica el 22% sobre el total del 46% del área con gramíneas,
cuando analizamos rápidamente el porcentaje que se hace en siembra directa, y los beneficios son múltiples y muy conocidos, así que no vamos a hacer mucho hincapié en eso, el 90% del área maicera se realiza bajo siembra directa. Cuando vemos los valores de fertilización, ahí hablamos de inversión claramente muy asociado a esto, vemos que a lo largo de las encuestas, y más allá de algún año particular donde quizás los precios no acompañaron o alguna cuestión que hacía que no fuera favorable la relación insumo-producto, se ve un incremento en las dosis y se ve que hay un muestreo de suelos por parte del 30% de los productores que hacen maíz. De nuevo, son valores que están por encima de lo que vemos en otros cultivos. Y por último, lo que es adopción tecnológica, hoy les adelantaba, el 40% de los productores están sembrando bajo esquemas tecnológicos que llamamos nivel tecnológico alto. Los diferenciamos de los medios y los diferenciamos de los bajos. Y cuando comparamos el maíz con soja, con trigo, con cebada, con girasol, con sorgo, claramente está muy por encima. Ahora de nuevo, estamos por debajo de lo que supimos ser. Argentina tuvo hasta un 55% de productores sembrando maíz con esquemas de niveles tecnológicos altos. Y hablábamos de desarrollo local, y para hablar de desarrollo local está muy bueno mostrar algunas variables de industrialización del cultivo, porque hoy hicimos foco en exportación y vimos lo importante que era la cadena maicera en términos de cuánto exporta y a cuántos destinos. Pero también es conocida y es muy importante los niveles de industrialización, de consumo doméstico que tiene el maíz en Argentina. Ahí vemos en los distintos mapas la producción bovina de carne, la producción bovina de leche, producción porcina, avícola y luego la industrialización, tanto sea para molienda húmeda, molienda seca o etanol. Y lo que ven ahí es que las plantas o el stock bovino está muy representado a lo largo de todo el país, claramente generando desarrollo, generando clústeres de producción, generando demanda de empleo, de inversiones a lo largo de todas las regiones productivas de Argentina. Y estando en Maizar es imposible no mostrar este cuadro, que no voy a hacer foco porque si no Raúl me va a echar, el moderador, por el tiempo. Pero la idea es, el maíz, lo tradicional es saber que tenemos una producción para exportación, una para el consumo animal, sabemos también la industrial tradicional, pero no siempre recordamos o no siempre sabemos que es el cultivo que más usos tiene a lo largo de su cadena de valor. Y acá simplemente con este gráfico mostrar algunos ejemplos de uso en el hogar, en medicina, en otros, y son múltiples usos. Realmente convivimos con el maíz en las cosas más insólitas. El maíz y su industrialización es un producto que está en el día a día de todos los humanos, yo así de los argentinos, pero en realidad de toda la población. Es un cultivo que tiene esa riqueza que lo vuelve muy particular. Ya cerrando, vamos a hablar un poquito de los desafíos que enfrenta la cadena de maíz. Como les decía, hay luces amarillas, una cadena con empuje, una cadena con crecimiento, pero una cadena que está estancada. Hace 5 años que el maíz no logra saltar, ni en área ni en producción. Entonces los años malos, que pueden ser climáticos o por cuestiones económicas, cae un poco, los años buenos, recupera, pero no logra saltar. Y además tecnológicamente se viene atrasando. Sigue siendo el cultivo más tecnológico, sigue siendo el que explica más de la inversión, pero viene retrocediendo y pasamos de un 55% a un 40% en productores que utilizan los niveles tecnológicos más altos. Y cuando decimos, ¿y qué explica eso? Son muchos los factores que pueden llegar a estar explicando este resultado, digamos, donde viene como reduciéndose, pero un indicador que resume todo en un único valor es el del apoyo al productor como porcentaje de los ingresos de los productores. Que lo que ven ahí muy rápidamente es casi todas barritas verdes. Son distintos países productores que reciben apoyo. ¿Qué significa? Que reciben algún tipo de subsidios. Y van a ver que los principales países productores, que muchos países exportadores y sin duda los países vecinos nuestros, acá en el Mercosur, tienen algún nivel de apoyo. Pero cuando vemos Argentina, es la barrita naranja, muy caída hacia abajo, que lo que demuestra es que lejos de tener algún tipo de subsidios, tenemos un, entre comillas, desapoyo, un apoyo negativo. Y eso es fundamentalmente por la existencia de los derechos de exportación. Entonces, en este contexto, el productor argentino y toda la cadena de valor de maíz argentina tiene que hacer los mayores esfuerzos para ganar competitividad en un contexto de políticas públicas que no son las mejores localmente y no son las mejores relativamente cuando nos comparamos con el resto de los países productores y exportadores. Dicho eso, hay espacio para mejorar. Naturalmente, si esa barrita naranja fuera para arriba, es decir, empezar a hacer el apoyo cada vez menos negativo, Argentina podría tener esos saltos que estamos esperando y volver a ese sendero de crecimiento. Argentina lo puede hacer con una industrialización moderna, que es lo que veíamos recién. La demanda de maíz es moderna por naturaleza, es la bioeconomía por excelencia, y lo hace, y ya tenemos indicadores, existen indicadores que la producción argentina tiene una muy buena performance ambiental. Es decir, no se ven como restricciones importantes respecto a un crecimiento adicional de esta cadena. Entonces la pregunta, y es el último slide que tenemos, es, ¿la cadena de maíz puede responder? En realidad estaba como pregunta, después lo cambié con un signo de admiración porque es evidente que sí. Y cuando hacemos una medición que lo demuestre, la curva naranja, hasta, a ver si pinta esto, sí, hasta ahí,
son datos hechos, existen, son datos históricos de producción de maíz. Ve, acá teníamos los récords de 50, 55 millones de toneladas, la gran sequía, la recuperación pero posterior caída por el tema de la chicharrita, y bueno, y las olas de calor también, ¿no? La ola de calor de verano. Pero después hacemos proyecciones. ¿Qué podría pasar en los próximos 10 años? Esta del medio es con las condiciones actuales de política económica agropecuaria, es decir, como la conocemos hoy. No la vamos a detallar porque la conocemos de memoria. En ese sentido, Argentina podría crecer 30% en 10 años. Si el esquema fuera peor, y vamos al esquema de políticas que en Argentina tuvo 2008-2012, donde esa barrita naranja que veíamos hoy de desapoyo que le decía era todavía más negativa, la tasa de crecimiento sería de solo el 12%. Fíjense, estábamos hablando de un 30, ahora pasamos a un 12, y me adelanté una, ahí voy, de nuevo, disculpen. Pero también podría ser un 45%, si lentamente el país empieza a transitar un sendero de políticas un poco menos distorsivas, menos derecho de exportación y mejores condiciones para la inversión. Que en esas condiciones para la inversión, que naturalmente va a estar acompañada por mayor exportación e industrialización, son sencillamente algunas variables básicas que requiere el sector para poder invertir. Por supuesto, una estabilización macro, no corto plazo, duradera, de muchos años, una disminución de esa desprotección, es decir, en otros términos, menos carga de impuestos distorsivos y una inserción inteligente, ya vimos que el maíz es un buen ejemplo de eso, pero continuar en ese sendero para poder seguir colocando cantidades crecientes en el resto del mundo, ya no solo de maíz, sino también de los productos elaborados que la cadena pueda llegar a producir. Así que con esto, espero haber estado en tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ramiro. Muy buena presentación. Emilce, el auditorio todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Maizar por la presentación. Un gusto para la Bolsa de Comercio de Rosario también participar de este panel. Complementando el análisis de Ramiro, muy interesante, ahora vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a la logística. Ahí estamos. Bueno, en relación a la producción de maíz, tenemos una distinción en las estimaciones de lo que es maíz temprano y maíz tardío. La región centro, que sería desde el centro norte de Santa Fe hasta el norte de Buenos Aires, es por supuesto la que explica la mayor proporción de producción y también de consumo destinado a exportación y destinados a otros tipos de consumos, tales como forrajero, etanol, etc. De los 11 millones de toneladas que perdió la estimación de maíz desde la primera que hicimos hace 4 meses atrás hasta hoy, las 11 millones las perdió el maíz tardío por efecto de esta chicharrita, que es un tema central del Congreso que nos convoca. Seguimos adelante. Acá tenemos algunas cuestiones del balance regional de maíz, donde para la región norte, centro, sur vemos las principales fuentes de absorción, de uso de maíz. Y no quiero detenerme demasiado para no robar tiempo, sé que estamos un poco cortos. Nos vamos a destinar un poco a ver lo que relaciona a esas 23,3 millones de toneladas que estimamos que se exportarán desde la región del Gran Rosario, donde se destina aproximadamente el 70% del maíz para exportación todos los años. De todo el maíz que Argentina produce para exportar, casi el 70% va a todas las terminales del Gran Rosario en el sur de Santa Fe, un 2% a Necochea, Quequén, un 9% a Bahía Blanca. Bueno, acá justamente tenemos separado el crecimiento que ha habido en las hectáreas sembradas con maíz. En el área naranja vemos el maíz tardío, en el área verde el maíz temprano. Fíjense que todo el aumento en la producción de maíz en argentino se corresponde con un aumento en las variedades tardías, muy centradas en la provincia de Córdoba, por supuesto, acá tenemos a su exponente. Y si tuviéramos que hacer el promedio de cuánto se hacía de maíz temprano desde el 2002-2003 en los siguientes 10 años fue el 73%, mientras que situándonos hoy en la 23-24, en los últimos 10 años, apenas el 40% del maíz se hizo con variedades tempranas. La mayor parte del maíz, el 60% del maíz, son maíces tardíos. Y esto implicó un cambio en el patrón estacional, en el patrón logístico de Argentina muy fuerte, especialmente cuando vemos la inserción de Argentina al mundo. Si miramos el ingreso de camiones a puertos, la estacionalidad de la primera década del siglo XX se correspondía con un ingreso muy fuerte en el mes de marzo relacionado a ese maíz temprano,
Mientras que si vemos la estacionalidad de los últimos 10 años, que es la línea naranja, vemos que ahora hay 2 picos estacionales y de hecho el movimiento de camiones con maíz en julio es mucho más grande que el de marzo. Entonces cambió totalmente el pico estacional donde vemos más camiones en las rutas y se adelantó un poco más en el año. El problema, entre comillas, que tenemos con esto es que ahora si comparamos con la estacionalidad de nuestros principales competidores, acá tenemos Estados Unidos, Ucrania, Brasil y Argentina, fíjense que lo que nos interesa es Brasil, que es la línea verde, y su estacionalidad más fuerte la tiene en el mes de agosto relacionada a las exportaciones de su safrinia, que también es la mayor parte de su producción. Entonces, que Argentina tenga más maíz para darle al mundo en julio y agosto la hace competir mucho más fuertemente con Brasil, con lo cual no solo tenemos una relativa baja de precios por ese aumento estacional en la cosecha argentina, sino también porque tenemos una mayor competencia que si miramos los patrones del primer ciclo, que sería alrededor de marzo y abril, cuando Brasil tiene relativamente menos para ofrecer. Acá tenemos la estacionalidad para vagones, para trenes. Lo interesante es ver el aumento que ha tenido la participación del ferrocarril en las descargas de maíz en el Gran Rosario. Por supuesto, en un contexto donde cayó la participación de los envíos totales, pero fíjense que el año pasado tuvimos un récord, el 20% del ingreso del maíz a los puertos se hizo a través de trenes. Este número nunca lo habíamos visto. Y para lo que es el nuevo ciclo, esperamos que este número se repita con alrededor de 3,5 millones de toneladas de maíz por vagón a los puertos del Gran Rosario. En camiones se entregarían aproximadamente 20 millones de toneladas, más del 80%, y solo 1 millón de toneladas llegaría a través de barcazas, que por supuesto es el medio de transporte más barato. En total, estimamos que 23,5 millones de toneladas se exportarán desde los puertos del Gran Rosario, colocándolo como uno de los principales nodos portuarios de abastecimiento de maíz al mundo, y de ahí la importancia estratégica geopolítica de la hidrovía, un tema de que desde donde la Bolsa tratamos de impulsar la pronta concesión de las obras de dragado y balizamiento que son fundamentales para poder sostener la competitividad del maíz argentino en el mundo. Bueno, con la caída que tenemos en términos relativos del maíz tardío, vamos a ver que el despacho de maíces a puertos se estima por encima del año pasado, aunque aún por debajo del promedio de los años anteriores. Las proyecciones para el nuevo ciclo son las columnas que vemos en violeta. Fíjense que para junio, julio, cuando esperábamos que estemos cerca de los récords a principio de la campaña, hoy estamos por encima del año pasado, del año de la sequía, pero por debajo de los 2 años anteriores. De cualquier manera, si a esa logística que va a ingresar a puerto de maíz le sumamos también la de soja, ahí ya vamos a estar bastante más cerca de los años anteriores, en los meses de mayo, junio, julio. Es decir, vamos a tener una carga logística en rutas bastante similar a los máximos que ha tenido Argentina una vez que sumemos la descarga tanto de maíz como de soja. Y bueno, finalmente entonces, en términos de exportaciones en toneladas, el volumen exportado aumentaría un 25% interanual después del año pasado, que fue este año de la gran sequía. Fíjense que hoy por hoy ya estamos esperando la mayor suba en toneladas en el trimestre marzo-mayo. De cualquier manera, este es el segundo menor registro en toneladas desde las 17-18. El problema que ha habido es que esto se conjugó con una baja en los precios internacionales de maíz, con lo cual, si bien vemos una importante suba en el volumen que va a exportar Argentina respecto al año pasado, si vemos el valor de esas exportaciones en dólares, queda un 1%, prácticamente sin cambios, en términos interanuales. O sea, el ingreso de dólares por exportaciones de maíz en grano va a ser igual al año pasado, el año de la sequía, porque si bien tenemos más volumen, lamentablemente los precios hasta ahora no han acompañado y eso nos deja en una situación
que otra vez va a quedar por debajo de los años previos al año pasado. Bueno, ¿cómo podemos mejorar todo este desafío y un poco también sumando a esos cambios que se necesitan para que la cadena de maíz pueda explotar en su potencialidad? Acá tenemos identificadas algunas obras claves que de la Bolsa tratamos de impulsar, que tiene que ver con la transformación en autopistas de rutas claves como la Ruta 33, la 34, la A012, son donde pasa la mayor parte de la producción que va a los puertos del Gran Rosario y que realmente tiene condiciones que no contribuyen a la seguridad y la fluidez del transporte. El tercer carril de la autopista Buenos Aires-Rosario entre Rosario y San Nicolás, el tercer carril de la autopista Rosario-Córdoba entre Rosario y la Ruta Nacional A012, la optimización de accesos ferroviarios a los puertos del sur de Rosario y el acceso ferroviario de Trocha Ancha a Timbúes. Todas estas obras viales sumadas a, como decíamos antes, la licitación para el dragado y balizamiento de la hidrovía para el despacho de granos al mundo. Así que bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Un agradecimiento al equipo técnico que estuvo trabajando en esto y le doy la palabra entonces a Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias también a Maizar por la invitación. Un gusto estar desde la Bolsa SRL de Córdoba representando a nuestra provincia en este congreso. Bueno, yo voy a hablar, ellos hablaron a nivel nacional, vamos a hablar del caso de Córdoba, qué hacemos, cuánto más hacemos, cómo lo transformamos, la evolución de esa transformación en los últimos años y los desafíos que tenemos en adelante. Bueno, como decía Ramiro a nivel nacional, en Córdoba también, y ahí no se me vio, pero si ustedes ven y son creativos, hay en estas dos, crece la superficie de maíz después de 2015, cuando Mauricio Macri asume la presidencia que elimina los derechos de exportación, vemos un cambio en los precios relativos favorables para el maíz, y ahí vamos a ver un incremento en el área de sembrada muy importante, donde en Córdoba estamos en 1,5 millones de hectáreas y pasamos a sembrar unas 3 millones de hectáreas de maíz. Y acá, cuando vemos ese cambio, podemos observar que en su momento, allá por la campaña 2009-2010, sembrábamos 4 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. ¿Qué pasó en esta campaña? O en las últimas que se están manteniendo, porque las áreas estuvieron bastante similares, aproximadamente 1,3 hectáreas de soja por 1 hectárea de maíz. Y cuando vemos respecto a la producción, también vemos un salto muy importante, donde en promedio hasta 2015 producíamos unas 10 millones de toneladas, y luego ese cambio en los precios relativos que nos hizo sembrar más maíz, pasamos a producir un promedio de 18 millones de toneladas, y en la última campaña estamos esperando en esta unas 19 millones de toneladas, que es la última estimación que tenemos. Ahí hemos partido una estimación récord de 24 millones de toneladas, ya la recortamos 5, y es probable que esa estimación se siga recortando, porque el 84% del maíz, como recalcaba Emilce recién, en Córdoba lo producimos de manera tardía. Y cuando uno habla con los productores y estamos en contacto en estas últimas semanas, estamos muy preocupados con lo que pueda pasar cuando entran a los campos, cuando puedan ver el rendimiento efectivo que están teniendo. Y también hay mucha superficie pérdida de lotes que ni siquiera se van a poder cosechar, así que es probable que la producción sea bastante más baja en las próximas estimaciones. Pero de nuevo, si lo comparamos con soja, acá vemos que en las últimas 8 campañas la producción de maíz sigue superando la de soja, y esto posiciona a Córdoba como la primera productora a nivel nacional de soja. ¿Y cómo lo transformamos? Bueno, obviamente en distintos productos. Ramiro contaba que hay tiene un montón de potencialidad el maíz. En Córdoba la principal industria transformadora es el etanol, que transforma el 37% del maíz de Córdoba, seguido por la producción ganadera o la producción tambera. Que si recordamos hace unos 10, 11 años, la producción etanolera prácticamente no existía en la provincia. Acá vemos por rubro cuánto transformamos en Córdoba, aproximadamente unas 4,3 millones
de toneladas. Que si lo vemos respecto a la producción, y como obviamente la producción aumentó, en porcentaje estamos transformando aproximadamente entre el 20 y el 22%, es decir que 1 de cada 4 toneladas de maíz que se producen en Córdoba la transformamos. Y acá fue interesante ver, nosotros hicimos en 2015 un libro que se llamó El aporte del campo a la economía de Córdoba, donde identificábamos cuánto aportaba toda la agroindustria y las distintas actividades que forman parte de la cadena. Y en 2022 lo reeditamos ese libro, entonces vimos, bueno, cuánto incrementamos los usos de maíz en este periodo. Entonces vemos que en 2015 industrializamos unas 3 millones de toneladas y ahora, como les mostraba anteriormente, estamos en unas 4,3 millones de toneladas, lo cual es casi 1,5 millones más de toneladas de maíz que transformamos. ¿Cuáles son los sectores que más crecieron? Tenemos la molienda húmeda, que tuvo una nueva planta de producción, que es Arcor, es la única empresa que tiene plantas de molienda húmeda en Córdoba, tiene 2 plantas, eso ahí se usa mucho para golosinas, para endulzantes. Después tenemos lo que son granjas porcinas, que evidenció también un fuerte crecimiento por un mayor número de granjas y un aumento en el stock de madres. Por otro lado, la producción ganadera, por un aumento de las cabezas que se engordan a corral. Y por último, y el más importante, que fue el bioetanol, básicamente por 2 situaciones. Por un lado, por un aumento en el corte obligatorio con bioetanol y una mayor capacidad de producción de las plantas que se ampliaron. Pero básicamente estos 4 sectores que yo les muestro estuvieron destinados a básicamente satisfacer el consumo interno. Otros sectores que se mantuvieron fueron la producción de huevo, de carne aviar, molienda seca o la producción tambera. Prácticamente no subieron su actividad en la provincia. Y para que demos un ejemplo y dimensionemos, Brasil, nuestro vecino, transforma 80 millones de toneladas, que es aproximadamente el 63% de producción. Y recién Ramiro decía que en 20 años Argentina había 200% de producción. Brasil la multiplicó por casi 7 a su producción. ¿Sí? Obviamente son otras condiciones, tienen más áreas, no es un caso extrapolable a Argentina, pero nos da una idea del potencial que tienen cuando no tienen distintas herramientas distorsivas en la economía, pero para que se den una idea, tienen una industria de maíz fuerte y también enfocado a la exportación, donde transforman el maíz, lo exportan a través de aves, de carne bovina, que son los primeros exportadores mundiales, o el 4º exportador de carne porcina. Entonces, el potencial de Córdoba, y para ir finalizando, necesitamos condiciones macroeconómicas estables para que estas actividades puedan desarrollar, puedan exportar también. Las granjas porcinas que yo les mostraba anteriormente, que tuvieron un gran crecimiento, hoy se encuentran en una situación bastante compleja, con gran incremento en los costos. Entonces también necesitamos rever el tema de la presión impositiva para que puedan competir con otros países, o por ejemplo con Brasil, generar incentivos a la transformación y todo lo que es la interacción pública-privada, como por ejemplo el etanol, que haya una mayor producción, también es porque hubo un aumento en el corte con combustibles. Y algo para cerrar también, que lo que decía Raúl al inicio del tema de las cámaras arbitrales, esto es una campaña donde lo estamos recordando mucho porque hay muchos problemas de calidad, principalmente porque se están cosechando muchos lotes de manera temprana porque no pueden esperar a que cumpla el ciclo del cultivo, porque si no el maíz se cae. Entonces la verdad que es una campaña bastante complicada y principalmente para nuestra provincia. Muchas gracias. Bien. Bueno, estamos muy cortos de tiempo. En realidad esto debía haber terminado a las 11. Me dieron plazo hasta las 11:15 y son las 11:30. Creería que las exposiciones han sido suficientemente claras como para poder ir al break y cumplir razonablemente con los horarios. De todas maneras, si hubiera alguna inquietud específica respecto de alguno de los temas, los expositores están a disposición para que los aborden cuando termine la... Pero yo les voy a hacer una sola preguntita muy chiquita. Estoy como Jaimito al final de la clase, tocan el terreno, tocan el timbre y yo...
Porque, digamos, cuando se habla de las posibilidades de expansión del maíz, se está hablando siempre de quitar las restricciones, quitar los derechos de exportación, sacarle el pie de encima a la exportación de maíz, y ahí es donde aparecen los modelos y Ramiro dice se puede expandir en un 45%, el 15%, la importancia local. Pero la pregunta debería ser, ¿eso es si se sacan los derechos de exportación del maíz o también ocurriría en el caso de sacar los derechos de exportación de la soja y dejar la misma proporción de diferencial entre uno y otro? Porque cuidado, vos sacás el derecho de exportación del maíz, dejás el 33% de la soja y evidentemente va a haber un gran vuelco al maíz. Pero ¿qué pasaría en el caso que se bajaran también los derechos de exportación a la soja y se reincorporara un diferencial al salario que debería ser absolutamente justo? Pregunta para, no sé quién quiere empezar. Bueno, acá estamos en Maizar, Raúl, motivo por el cual hicimos un trabajo de equilibrio parcial y dentro de equilibrio parcial, equilibrio para el maíz y muestra sus resultados, pero tus conclusiones son totalmente ciertas. De modificarse el esquema de aranceles en conjunto, va a modificar los incentivos a la siembra y la competencia por el área en función de las elasticidades y la evolución de los costos y probablemente en ese sentido haya movimientos que no necesariamente sean tan lineales como lo que mostramos aquí para el caso del maíz. El caso de la soja es paradigmático porque es el cultivo que viene perdiendo en realidad, es el que más viene perdiendo en los últimos años y motivo por el cual si estuviéramos en la soja probablemente estuviéramos charlando un montón respecto de las necesidades que tiene esa cadena de generar una nueva ola de crecimiento, primero de recuperación para mejorar el uso de la capacidad instalada que tiene y segundo para generar olas de crecimiento en función, como siempre y por supuesto, de los precios internacionales que son al final del día lo que importa para saber qué podemos producir de manera competitiva. Eso para responder rápidamente, si querés es bastante... Perfecto, así que me doy por bien respondido. No sé si ustedes le quieren agregar algo a lo que dijo Ramiro respecto del equilibrio parcial y general. Un apunte cortito, en el 2015 cuando Macri al final elimina los derechos de exportación del maíz, también empieza a reducir lo de soja y se siguió sembrando más maíz. Yo creo que también hay una cuestión de que los rendimientos de maíz, si uno lo ve en el tiempo, han sido más estables, por lo menos en Córdoba, por eso el productor, incluso en escenarios donde a veces la rentabilidad era parecida, se decidía sembrar maíz por esta cuestión de la estabilidad en los rendimientos y mayores rendimientos. No, sí, que eso, que en el equilibrio uno tiene que tener en cuenta el margen del productor, probablemente en eso se basa la siembra, entonces ver qué efecto tiene la retención en términos del margen sería bastante importante para esas decisiones. En el caso de la soja también es más importante la industrialización en términos relativos, así que bueno, tendría que ser, incluso si vamos más adelante, un tema de retenciones, no soja, el poroto, harina, aceite, etc. Para vos y para cerrar, para Emilce tengo una preguntita para cerrar. Emilce, especialmente, ¿qué pasa con los accesos a las playas de camiones y los accesos especialmente en el caso de Timbúes, que es una calamidad, que se cobran tasas que no tienen nada que ver con servicio que se presta y eso es un costo extraordinario para el productor, para el comercio y demás? Que no me pareció verlo en tu cuadro de ampliación de las rutas, de mejoramiento de esto, no me pareció verlo. ¿Es por algo especial? ¿Lo valorás o no lo valorás? No es por nada en especial, no toqué el tema impositivos, lo tomó un poco Ramiro. Por supuesto que estas tasas son un costo logístico que suma y además que quizás no está acompañado por las obras necesarias porque, bueno, en términos de los accesos justamente y demás, más allá de las jurisdicciones de cada una de esas obras, es muy importante nuevamente mejorar la eficiencia de este sistema y tratar de bajar la presión impositiva sobre el sector. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que damos por finalizado. Un aplauso a los panelistas y vamos al break.